Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a este foro y presentación de las novedades editoriales en el marco del centenario de la Constitución. El día de hoy tenemos a 3 especialistas, a 3 autores de estas 3 obras que forman parte de la serie Grandes Temas Constitucionales. Tenemos a la doctora Luz Helena Galván Lafarga, quien es la autora del libro sobre la educación, el doctor Jorge Gómez de Silva, quien nos aborda el tema relacionado con el derecho agrario, y el doctor Salvador Valencia hace lo propio con el tema del municipio libre. De antemano también les damos la cordial bienvenida a nuestros autores. Gracias. Para comenzar este foro presentación de las novedades editoriales, vamos a seguir el orden en que se encuentran los temas en la Constitución, comenzando por el artículo 3º, con la doctora Luz Helena Galván Lafarga, quien nos va a hablar sobre el derecho a la educación, a quien le cedo el uso de la palabra, no sin antes leer una síntesis curricular. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Desde 1974 es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro fundador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Flaxo y Ciencias. Es autora de distintos libros vinculados a este tema de la educación. Por supuesto, destacamos la obra que hoy estamos presentando, El Derecho a la Educación, que es esta serie de libros de la serie de Grandes Temas Constitucionales. También participan como coeditores la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entre otros libros que menciono de la doctora Luz Helena Galván Lafarga es Historiografía de la Educación y Educación y Cultura en la Historia de México. Le cedo la palabra a la doctora Luz Helena Galván Lafarga. Muchas gracias por la invitación y por haberme invitado a hacer este libro. Bien, el derecho a la educación es como se titula, porque fue como me pidieron que se titulara finalmente, ¿no? Lo cual me hizo pensar mucho y retomar nuestros antecedentes. El derecho a la educación lo encontramos ya desde que nosotros nacemos como país libre en 1821. Y mi propuesta en este libro ha sido precisamente ver cómo ha ido surgiendo el derecho a la educación a través de la historia. En el siglo XIX se decía que solo por medio de la educación nuestro país podría progresar. Esto era una propuesta tanto de liberales como de conservadores. Varias leyes, entre otras las de 1833, vamos a encontrar en el siglo XIX, en donde se habla ya de que la educación es un derecho y debe llegar a todas las clases sociales, en especial a las más desvalidas. Se suprime la universidad y se crea una dirección general ya de instrucción pública. Un punto interesante es la escuela lancasteriana, que va a surgir hacia 1822, que era una asociación privada totalmente gratuita, en donde niños y algunas niñas también podían aprender a leer, escribir, hacer cuentas, como decían en ese momento. Se podía instruir hasta 100 niños en un solo espacio y de alguna manera eran los monitores, o sea, estos niños que eran a su vez quienes enseñaban a 10 niños más, los que apoyaban a los maestros para que esto se cumpliera. El sistema no era graduado, o sea, los avances de estos niños eran conforme fueran ellos mismos teniendo más habilidades, y hacia 1843 se crea ya la escuela de la unidad lancasteriana para niñas en la Santa María la Redonda, uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México.
Esta educación se difunde por toda la República y termina hacia 1890. Problemas políticos llevan a que instituciones particulares vayan atendiendo a la educación. Entonces tenemos varias sociedades como la de Beneficencia para la Educación y Amparo a la Niñez, la Asociación Artístico-Industrial, la Sociedad Católica Mexicana y un colegio interesante que es el de Vizcaínas, fundado precisamente por un grupo de vascos. El problema que vamos a tener ya desde entonces va a ser la inasistencia escolar. Entonces, aun cuando el derecho a la educación ahí estaba, muchos padres de familia no desean enviar a sus hijos a la escuela por las condiciones higiénicas en que se encuentran las escuelas. En 1867 tenemos ya que el gobierno de Juárez da una ley muy interesante del 2 de diciembre, en donde se habla de la secularización de la enseñanza, supresión de la educación religiosa y fundación en el DF y territorios de escuelas primarias para niñas y niños. La educación va a ser gratuita, sobre todo para los más pobres, y obligatoria para todos. Se habla ya de un profesorado instruido y de una escuela secundaria para señoritas y la nacional preparatoria, obviamente. El problema va a ser el mal estado de la hacienda pública por todos los problemas de las guerras, y esto va a traer consigo que en un momento dado pues no se pueda cumplir con todo lo que Juárez había propuesto y los adelantos sean posteriores. Tenemos diversos espacios para la enseñanza. Uno de ellos va a ser el espacio privado de la casa, que va a ser muy importante, en donde los padres van a instruir a sus hijos e hijas, y luego el espacio público, en donde ustedes podrán ver las niñas y los niños, o sea, las niñas también asistían a las escuelas. Hay un congreso muy interesante que es el higiénico-pedagógico hacia 1882, en que se habla ya de la higiene escolar. Tiene que haber un espacio, digamos, privilegiado para estos niños, y entonces se dice cómo deben de ser desde las escuelas, el edificio escolar, cómo debe de ser el mobiliario, cómo deben de ser los libros, que debe de haber un espacio para el recreo de los niños. Entonces todo esto se empieza ya a hablar desde 1882. Hay congresos importantes en este periodo, que son los de instrucción pública en 89, 90 y 91, que tratan de abarcar ya varios programas, como son programas para párvulos, primaria, secundaria, también para las escuelas normales. Se habla ya de profesores ambulantes, pero sin embargo no todo se pudo cumplir. ¿Quién va a ser el encargado de poner en práctica todas estas ideas, digamos, que vamos viendo durante el siglo XIX? Pues el maestro y la maestra, por supuesto. El magisterio va a ser el encargado de hacer cumplir este derecho a la educación. Hay muchos esfuerzos por crear escuelas normales. Está una escuela normal para profesores en Jalapa, que va a ser de las más importantes, hacia 1886, con Enrique Rebsamen, que él va a traer toda esta pedagogía moderna a México. Y un año después, en el 87, se crea ya la Escuela Normal para Profesores en la Ciudad de México, en donde también vamos a ver que esta pedagogía moderna va a empezar a tener mucha fuerza. Las maestras también están presentes. Las mujeres llevaban ya un buen tiempo de ser maestras, de atender a las niñas principalmente, y entonces, como ustedes habrán visto, se crea la Escuela Secundaria de Niñas desde 1869, que luego cambia por ser una escuela nacional secundaria para niñas, que finalmente termina por ser ya la escuela normal para profesoras en 1890, ya con becas para que puedan venir niñas de diferentes partes de la República y empiecen a formarse como maestras. También otro momento importante es el inicio de las escuelas para los párvulos, o sea, los más pequeñitos, como se decía en ese momento.
Hacia 1880 empiezan a aparecer las primeras escuelas de este tipo en la Ciudad de México y tenemos maestras como Rosaura Zapata, Berta von Glümer, Estefanía Castañeda. Todas ellas hacen viajes al extranjero, ya sea a Estados Unidos, Europa, las beca el gobierno de Porfirio Díaz para que ellas conozcan cómo era la educación en otros lugares y traigan ideas, sobre todo del sistema Froebel, que es con el que van a empezar a educar a los más pequeñitos, ¿no? Aquí tenemos una imagen, es Estefanía Castañeda con algunas de las maestras hacia 1910, que es precisamente cuando ya se va a fundar esta escuela para las profesoras de párvulos en la Ciudad de México. Debido a que no se llegan a cumplir todos estos deseos y sobre todo al campo no llega mucho de lo que se había ya instrumentado en las ciudades, ustedes saben, bueno, pues surge el movimiento revolucionario, los avances no fueron suficientes y entonces uno de estos hombres que se levanta contra el cuartelazo de Huerta, que es Plutarco Elías Calles, quien era maestro, ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen, está sentado entre los alumnos pequeños. Él lanza un manifiesto que se llama Tierra y Libros para Todos, en donde la educación va a formar parte muy importante. Muchos maestros y maestras van a participar en el movimiento revolucionario de 1910 y los vamos a encontrar, bueno, en diferentes trincheras. Todo esto se encamina, por supuesto, como ya hemos visto, hacia la Constitución de 1917 y al artículo 3, que es lo que nos está ahora pues juntando a todos. El artículo 3 dice que la enseñanza es libre, que será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en los establecimientos particulares, que ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, y las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria, y así es como queda, digamos, finalmente y después de varios debates, el artículo 3. Con toda esta, digamos, trayectoria que llevaba ya la educación, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, ya a nivel nacional, con José Vasconcelos a la cabeza, quien inicia una campaña muy interesante contra el analfabetismo. Él decía que con falanges de analfabetos pues no se va a ninguna parte, ¿no? Viene ya el reparto de libros no únicamente para escuelas urbanas, sino también para las escuelas rurales, que es un punto muy interesante. Y el presidente, que era Obregón, nos habla ya de aumentar escuelas y disminuir soldados. Se crean varios grupos como el Ejército Infantil, los maestros honorarios, todos precisamente enfocados a la campaña contra el analfabetismo. Se crea un departamento de escuelas rurales, primarias, foráneas e incorporación cultural indígena y se habla ya de un programa integral en donde no únicamente se enseña a leer y escribir, sino que también todas las cuestiones relacionadas con higiene, con alimentación van a ser muy importantes. Y se crean las misiones culturales, que Vasconcelos había pensado mucho en los primeros misioneros que habían llegado a la Nueva España y cómo estos hombres podían enseñarles varias cuestiones a los indígenas. Es así entonces como se inicia toda esta idea de enseñarles no únicamente a leer, escribir, hacer cuentas, sino también pequeñas industrias, carpintería. Va en las misiones por lo general un ingeniero agrónomo, una enfermera, y todos ellos van a juntarse para hacer de la educación algo integral. Otro momento interesante es la educación socialista. La educación se encausa ya hacia las clases trabajadoras y el Estado controla ya la educación primaria.
La educación socialista va a suplantar a la educación laica y se crea una escuela interesante que es la regional campesina, que va a unir de cierta forma lo que eran las escuelas rurales junto con las misiones ambulantes. El maestro ya no va a ser un revolucionario ni un misionero, sino va a ser un líder en su comunidad. Esto trae muchos problemas, incluso hay maestros que son asesinados en ciertos estados, y entonces tienen que cambiar toda esa política educativa, y para 1938 se le pide al maestro que ya no sea un líder, sino que ahora sea un hombre que va a unir y que no va a dividir la nación, ¿no? Empieza ya la exigencia de la unidad nacional. Continúa, por supuesto, el derecho a la educación. Se inicia ya a partir de la década de los 40 la llamada Escuela del Amor y la Unidad Nacional, donde se habla de renovar ideales, y de nuevo surgen otra vez las misiones culturales. Se crea el Instituto Nacional Indigenista, precisamente para la población indígena, para crear escuelas para todos estos grupos que habían sido abandonados durante muchos años, y continúa la campaña contra el analfabetismo, pero continúa el ausentismo escolar. Creo que eso ha sido también un problema muy fuerte que hemos tenido en México y que nos ha retrasado mucho, a pesar de que, bueno, pues hay escuelas, pero los padres de familia no envían a sus hijos por diferentes causas. Adolfo López Mateos lanza un plan muy interesante de 11 años, en donde algo importante es la CONALITEG, el Consejo Nacional para la creación precisamente de los libros de texto gratuitos, con Martín Luis Guzmán a la cabeza. Estamos hablando ya de 1959, para edición y distribución de libros de texto gratuitos. El problema son muchos padres de familia que se oponen a este tipo de libros, y entonces viene ya una negociación. Puede haber otro tipo de libros también en las escuelas, además de los libros de texto gratuitos, siempre y cuando las escuelas, bueno, pues sean las que los adquieren, o los padres de familia entreguen estos libros a las escuelas. Es importante este tipo de libros porque en muchos hogares son los únicos libros que existen, ¿no? De aquí que hayamos insistido tanto en que estos libros tienen que ser muy cuidados, hay que cuidar sus contenidos y hay que cuidar su edición, una cosa que desgraciadamente de pronto pues nos ha fallado un poco. Otra cuestión, bueno, pues esta idea también de educación para todos. En los siguientes sexenios se continúa con estas campañas contra el analfabetismo, mejorar la preparación del magisterio, que eso siempre ha sido una cuestión interesante. Se crea una universidad muy importante, la Universidad Pedagógica Nacional, que tenemos hoy aquí en el auditorio algunas de las alumnas que el día de mañana serán maestras. Y algo interesante de esta universidad es que hay docencia e investigación, o sea, la investigación de manos de la docencia, que creo yo que es muy importante ir formando docentes que además sean investigadores. La descentralización educativa y el programa de la modernización educativa, en donde de nuevo vamos a hablar de la calidad de la educación, la equidad y seguir avanzando en la descentralización. Bien, en los últimos sexenios tenemos ya un Plan Nacional de Desarrollo, en donde otra vez se habla de cobertura, calidad y equidad en la educación. Dentro de la política educativa, algo interesante es toda la política del CONAFE, que en CIESAS tuvimos la posibilidad de evaluar algunos de estos programas, en donde la educación tiene un valor por sí misma. Las madres de familia que quieran asisten a estos cursos que da CONAFE, en donde se les da para los más pequeñitos, y las madres aprenden a educar a sus hijos, pero también cuestiones de higiene y de alimentación. Volvemos otra vez como cuando las ideas de Vasconcelos, ¿no? Cuando la higiene, la alimentación, la educación
todo como dentro de un trinomio interesante. De alguna manera se presentaron algunos problemas en las comunidades, había comunidades que no les gustaba este tipo de educación porque iban en contra de sus principios y bueno, pues siempre tuvo que haber negociaciones. Finalmente, ya para concluir y dejar que los colegas presenten sus libros, a 100 años de la Constitución de 1917, ¿qué podemos decir? Pues que los principios de libertad, laicidad y obligatoriedad que se refrendaron en este artículo 3 en 1917, considero que han sido un importante referente en el sistema educativo mexicano, ¿no? Después de 100 años no se puede abandonar lo que en educación se ha realizado. ¿Cuál es el problema principal que tenemos dentro de todo esto? Pues la política sexenal, ¿no? Cada 6 años es como si pues empezáramos de cero, como si no hubiéramos hecho nada antes, y creo que esto nos hace mucho daño en educación. Por eso la propuesta que yo traigo aquí a la mesa y al público que amablemente esta tarde nos acompaña es que tanto la sociedad civil como los maestros, padres, madres de familia, unamos nuestras fuerzas para que México cuente con un sistema educativo fuerte que vigile precisamente el derecho a la educación. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Luz Helena Galván Lafarga, quien nos habla de un tema que así como hace 100 años fue muy importante en las discusiones del Congreso Constituyente, en donde recordamos ahí las intervenciones de Francisco Múgica, quien encabezaba el ala de los jacobinos para defender la laicidad que se estableciera, que se impartiera en todos los establecimientos, tanto públicos como privados. Este tema, al igual que los otros dos que lo van a presentar sus autores, fueron tan importantes hace 100 años como lo son el día de hoy. Les recordamos que estos libros también ustedes los pueden consultar en formato electrónico, tanto en el portal del Centenario de la Constitución como en el portal de este instituto. Además, estarán pasando una persona por si tienen alguna pregunta, algún comentario para formularle a alguno de nuestros ponentes, lo puedan hacer. Le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Jorge Gómez de Silva, quien nos va a hablar sobre su libro El Derecho Agrario Mexicano y la Constitución de 1917. Antes leeré una semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, doctor en Filosofía del Liderazgo y Comportamiento Humano por la United States International University de San Diego, California. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Escuela de Contabilidad y Administración, del Centro de Enseñanza Técnica y Superior de Tijuana, Baja California, y de la Universidad Autónoma de Baja California, también con sede en Tijuana. Investigador asociado del International Institute for Urban and Human Development en San Antonio, California. Se ha desempeñado como magistrado numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios, de donde es magistrado fundador desde la reforma constitucional del 6 de enero de 1992. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8, ¿es correcto? Y, por supuesto, es autor de distintas publicaciones sobre el derecho agrario, entre esas, por supuesto, el volumen que hoy se va a presentar de esta serie, Grandes Temas Constitucionales de la Biblioteca Constitucional, creada en el marco del centenario de nuestra Constitución y, por supuesto, quien nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. La presentación de un libro considero un buen momento para agradecer a todos aquellos y aquellas personas que hicieron posible su aparición. Por ello quiero en primer lugar expresar mi reconocimiento a todos aquellos que me impulsaron en la preparación de esta obra. Es una obra que se pone al alcance de quienes están interesados en la evolución de México como nación y de manera especial de quienes buscan en el devenir de nuestro país, en las raíces de sus instituciones jurídicas fundamentales. En ese sentido, agradezco en primer lugar
al Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución, particularmente a su secretaria técnica, la doctora Patricia Galeana, y al doctor Sergio García Ramírez, miembro del Consejo Asesor, por la invitación formulada para emprender el reto de comentar en esta colección literaria el tema del derecho agrario. Agradezco también a los funcionarios y servidores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México todo el apoyo y la orientación brindada para satisfacer los requerimientos de un trabajo de esta magnitud, así como la oportunidad de formar parte de su cuadro de conferencistas y expositores en el análisis y discusión de los grandes temas constitucionales. Agradezco a las instituciones del Gobierno Federal y de la Universidad Nacional Autónoma de México la edición de este conjunto de estudios especializados, dentro de los cuales se encuentra mi obra, con los cuales se rinde homenaje a quienes hicieron posible la expedición de la Constitución de 1917. Agradezco también a todos ustedes que concurren esta tarde a este foro, a mis hijos Jorge y Sofi, por su respaldo, por su inspiración, por ayudarme a superar los retos que me he hecho a cuestas. Agradezco, desde luego, a mis compañeros de los tribunales unitarios agrarios, 8 de Toluca, de la Ciudad de México, 9 de Toluca y 10 de Tlalnepantla, que se encuentran presentes, con quienes compartí y sigo compartiendo una gran experiencia en la realización de la justicia agraria en nuestro país. Este libro está dedicado a la memoria de Luis Martínez Villicaña y Rafael Rodríguez Barrera, y agrego hoy a Gustavo Carvajal Moreno, recientemente fallecido, los 3 exsecretarios de la Reforma Agraria, que era la dependencia que tenía a su cargo la atención de los asuntos relativos a la cuestión agraria nacional, y con quienes incursioné por primera ocasión en el ámbito del campo y de los problemas alusivos. Esta etapa despertó mi interés por profundizar en el tema de la justicia agraria y fue el motivo por el cual en 1992 logré integrarme a los tribunales agrarios fundados ya hace 25 años. Esta obra está dedicada principalmente a los campesinos de nuestro país, con quienes, creo, aún no se ha saldado la deuda contraída por la Revolución de 1910, que fue refrendada en el texto del artículo 27 de nuestra Constitución. En el título de esta obra se contiene el objeto de su estudio. Este se orienta a investigar cómo se fueron incorporando a nuestra Constitución los principios fundamentales del agrarismo, de ese movimiento que pedía la reivindicación de los derechos de los indígenas, de los hombres y de las mujeres del campo. Aquellos principios que fueron bandera de los campesinos en la gesta revolucionaria de 1910, que dan origen y son esencia del derecho agrario mexicano actual. Este estudio abarca brevemente la situación prevaleciente en el sistema de tenencia de la tierra desde la época prehispánica, pasando por la etapa de la conquista, el largo periodo de la colonia, la influencia que tuvo el movimiento de independencia, los efectos de la reforma y el impacto de la revolución. Todos estos sirvieron de antecedente
a los constituyentes de 1917 para delinear el capítulo agrario de la Constitución que conforma el texto del artículo 27. Desde luego no escapan de este análisis las proclamas del movimiento agrarista durante la gesta revolucionaria, que se hicieron patentes en los planes de San Luis, de Ayala, de Chihuahua, de Guadalupe, de Agua Prieta, en la Convención de Aguascalientes, que fueron integrados en la Ley Agraria de 1915, postulados que se consideraron por quienes tuvieron a su cargo la redacción de la iniciativa del artículo 27, de los que formularon el dictamen correspondiente, así como de todos los diputados que intervinieron de manera relevante en la discusión y aprobación del texto de este artículo. Por eso la revisión de estos instrumentos, junto con el texto de la Constitución de 1857 y de las leyes y reglamentos de las épocas históricas mencionadas, se convierte en una herramienta indispensable para entender primero la propuesta del artículo 27 presentada por Venustiano Carranza a la Asamblea Constituyente, para comprender también el sentido de las aportaciones de Pastor Rué y de José Natividad Macías, que con un equipo de diputados enriquecieron la iniciativa de Carranza con un mayor sentido de justicia social, y también nos sirve para valorar el dictamen de la Comisión Primera de Constitución, presidida por Francisco J. Mújica, en la cual se redimensionó la propuesta original para atender de forma más amplia todos los aspectos relacionados con la propiedad territorial. Del análisis emprendido se advierte que el pensamiento liberal, sostenido por Morelos al impulsar la Constitución de Apatzingán, aprobada el 22 de octubre de 1814, que pugnaba por la libertad, por la desaparición de las castas, por la igualdad de todos los mexicanos y que se garantizaran los derechos de los pobres frente a los poderosos, que el liberalismo de la Constitución de 1857, reflejo de las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez, que pusieron un freno a los afanes desmedidos del clero y rescataron para la nación los bienes que representaban la riqueza del territorio y del subsuelo, al mismo tiempo que establecieron las bases de un régimen republicano en nuestro país, fueron antecedentes de gran relevancia que inspiraron a los diputados del Congreso Constituyente de 1916-1917 para diseñar una ley suprema que fortaleciera el sentimiento liberal de los revolucionarios, la cual alcanzó su máxima expresión en el debate de los temas fundamentales para garantizar el progreso de México: la educación, la propiedad y el trabajo. En efecto, el Congreso Constituyente fue convocado por Carranza en su calidad de jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo el 19 de septiembre de 1916. En su instalación, el 1 de diciembre de ese año, en la ciudad de Querétaro, Carranza presentó su iniciativa de reformas a la Constitución del 57, exponiendo que de esta se mantendría intacto su espíritu liberal, así como la forma republicana, representativa y federal del gobierno, con la finalidad de que el texto de la Constitución otorgara la mayor protección a la libertad del ser humano. En ese discurso, Carranza, respecto del tema agrario, había expresado que esta reforma permitiría frenar los abusos del clero, que había burlado la prohibición de las leyes de reforma para adquirir bienes raíces, valiéndose de sociedades anónimas a través de las cuales había logrado concentrar grandes extensiones del territorio. Su propuesta contemplaba establecer un procedimiento más ágil para la expropiación y restringir los derechos de propiedad, no solo de las corporaciones religiosas, sino también de los extranjeros, y para la cuestión agraria se establecían los procedimientos de restitución y de dotación de ejidos a los pueblos ya contemplados en la Ley Agraria de 1915.
Es importante destacar que el Congreso Constituyente se formó en su inmensa mayoría por liberales provenientes de todas las entidades de la República, que compartían con Carranza, a quien denominaban el primer jefe, los mismos ideales, valores y principios, así como similares preocupaciones y visiones sobre el futuro de la nación, y los que estaban identificados con el programa del Partido Liberal Mexicano, que habiendo derrotado al Partido Conservador, había asumido el control de las instancias políticas en el país y pugnaba por el cumplimiento de las leyes de reforma. Los diputados agraristas consideraron que el proyecto de Carranza no atendía debidamente el problema del campo. Por eso solicitaron a Pastor Rué que intercediera ante el propio Carranza para que se modificara la iniciativa, y le encargó al licenciado Andrés Molina Enríquez un nuevo proyecto que también fue rechazado, por lo cual se solicitó a Rué que se integrara una comisión para que redactara un artículo 27 que atendiera a los requerimientos diferentes para el campo mexicano. La comisión, encabezada por Pastor Rué y José Natividad Macías, inició los trabajos relativos el domingo 14 de enero de 1917, con la participación de varios diputados y consultores externos, quienes presentaron la iniciativa en la sesión del Congreso del 24 de enero. Esta fue turnada de inmediato a la primera comisión de Constitución, y fue presentado el dictamen correspondiente al Pleno el 29 de ese mismo mes, declarándose el Congreso en sesión permanente para discutir iniciativa que fue aprobada en la madrugada del 30 de enero. El dictamen reconoce que la propiedad es un derecho natural indispensable, que consiste en la apropiación de los bienes requeridos para satisfacer las necesidades humanas y para la conservación de la vida, que este derecho no es absoluto y debe limitarse en función de la obligación del Estado de proteger la libertad de los individuos. De ahí la declaración que reconoce a la nación como propietaria originaria del territorio y de sus bienes, y al derecho de propiedad como una garantía individual. Asimismo, se establecen los límites al derecho de propiedad y se plantea la urgencia de resolver el problema agrario nacional. En dicho dictamen se establece como una de las causas de la miseria del pueblo el que la tierra, considerada como una de las principales fuentes de riqueza, estuviera acaparada por unas cuantas manos, por lo que se proponía combatir el latifundio y elevar el nivel económico, intelectual y moral de los campesinos mediante el reparto de la tierra. Para lograr este objetivo, se consideró necesario elevar a la categoría de ley constitucional el decreto de la Ley Agraria de 1915 para dotar a los pueblos y a las comunidades de las tierras que requerían para su explotación y desarrollo. Desde que se presentó la iniciativa a la Asamblea Constituyente, el debate registró numerosas intervenciones a favor y en contra del proyecto, el cual se efectuó dividiéndolo en párrafos, fracciones e incisos, todo lo cual quedó debidamente registrado en el Diario de Debates del Congreso, el cual relata en la voz de los constituyentes las condiciones imperantes en el país durante el periodo porfirista y particularmente reflejan la situación en que vivían y trabajaban los campesinos en las grandes haciendas y en las minas, así como establece el compromiso de los diputados de encontrar respuestas que atendieran las demandas del pueblo, en especial de quienes habían aportado el mayor contingente a la gesta revolucionaria. Como ejemplo, vemos cómo el diputado Luis Navarro propuso que se estableciera en el texto constitucional que las tierras volvieran al dominio de la nación y que ésta las fuera enajenando a particulares
para constituir la pequeña propiedad y evitar de nueva cuenta que se produjera la gran concentración en unas cuantas manos de privilegiados. Encontramos al diputado Juan de Dios Bojorquez, que con vehemencia señaló que la cuestión agraria era el principal problema de la revolución y que tuvo su origen en los tiempos de la dictadura, cuando los grandes propietarios se volvieron dueños no solo de las tierras, sino también de los pueblos. El diputado Federico Ibarra, reclamó que se fijara un porcentaje sobre las utilidades líquidas a favor de la nación en las concesiones para la explotación de petróleo y de las minas, mencionando que en el caso del petróleo los propietarios de las tierras recibían fuertes sumas de dinero por permitir a las compañías la perforación de pozos, y en el caso de las minas esta actividad dejaba a la nación únicamente un impuesto minero insignificante. Los diputados Pastor Rué y Enrique Colunga recomendaron que se incluyera el tema en la ley de minería. El diputado Amado Aguirre Santiago recordó que esta ley otorgaba libertad al minero para explotar el subsuelo y obligaba al dueño del terreno a que hiciera la concesión gratuita a las compañías, por lo que insistió que se estableciera un porcentaje de pago a la nación por dichos aprovechamientos. El tema de la renuncia de la nacionalidad a los extranjeros para poder adquirir tierras en nuestro país también fue motivo de varias intervenciones. El diputado Ramón N. Frausto y Alberto Terrones Benítez interpelaron a la comisión respecto del alcance de la propuesta. El diputado Francisco J. Mújica, quien tuvo una intervención muy destacada durante todo el proceso legislativo, explicó que la renuncia parcial de los derechos de los extranjeros para adquirir propiedades estaba regulada por el derecho internacional y por el Tribunal de la Haya. El diputado Enrique solicitó se considerara en la iniciativa que se impidiera a los extranjeros casarse con mexicanas propietarias de tierras. El diputado Enrique O'Farrill dijo que la propuesta era inútil, pues restringiría la entrada de extranjeros al país. El diputado general Heriberto Jara, en apoyo al dictamen, señaló que se trataba de defender el derecho de la nación sobre sus tierras, de detener el despojo que sufrían los pequeños propietarios para evitar que sus tierras pasaran a manos de extranjeros. El diputado Terrones Benítez insistió en que se evitara que la renuncia a la nacionalidad se efectuara entre los agentes diplomáticos de los propios países, moción que fue apoyada por el diputado Cándido Aguilar. El diputado Reynoso señaló que si no se podía renunciar a la nacionalidad como un requisito para los extranjeros, entonces estos no tendrían ningún impedimento para adquirir tierras. El diputado José Natividad Macías planteó que aunque se prohibiera a los extranjeros que adquirían tierras en la República, buscarían la manera de evadir esta prohibición, por lo que había que apoyarse en la propuesta de Carranza. En relación con la fracción que restringía la capacidad del clero para adquirir la propiedad de fincas rústicas, también hubo muchas intervenciones. El diputado Hilario Medina propuso que se estableciera con claridad que todos los templos estarían sometidos al poder civil. El diputado Samuel de los Santos solicitó que se prohibiera que se erigieran más templos para el culto público. El diputado Fernando Lizardi indicó que además de prohibir al clero adquirir propiedades inmuebles, también se limitara su capacidad de adquirir bienes muebles. El diputado Agustín Garza González apoyó esta moción. El diputado Froilán Manjarrés también. El diputado Hilario Medina consideró que era prácticamente imposible cuantificar la riqueza en bienes muebles de las iglesias. Lizardi dijo que sí era difícil, pero no era imposible, y proponía que se concediera acción popular
para denunciarlos. En otra fracción, el diputado Hilario Medina solicitó que se suprimiera la limitación de 10 años que se establecía para las instituciones de beneficencia para adquirir bienes. El diputado Macías, en réplica, dijo que era precisamente a través de las fundaciones, de las instituciones de beneficencia, como el clero se valía para adquirir bienes. Respecto de la restricción impuesta a los bancos para adquirir propiedades, el diputado Rafael Nieto, ministro de Hacienda de Carranza, comentó que la comisión no había tomado en cuenta los diferentes tipos de bancos existentes en el país y que había bancos que, aunque no fueran hipotecarios, podrían necesitar adquirir propiedades de manera transitoria. El debate se centró en el tema de cuando no se pagaban los créditos hipotecarios, los bancos se hacían de las propiedades y las remataban. De esta manera se planteó que era necesario, primero, que se limitara la capacidad de los bancos de adquirir propiedades y que se estableciera un banco para el sector agrícola, en virtud de que una gran cantidad de tierras en producción se encontraban en manos de la banca. Al discutirse el tema relativo al derecho de los pueblos para disfrutar en común sus bienes, el diputado José Natividad Macías solicitó que se incluyeran las tierras que fueran adquiriendo posteriormente. El diputado Mújica expuso que se pretendía que los pueblos explotaran en común sus tierras, bosques y aguas, y que al expedirse la ley para el fraccionamiento de la propiedad comunal, se repartieran las tierras de sembradíos entre los vecinos y se respetara la explotación común de bosques y aguas. El diputado Cañete, Rafael Cañete, sugirió que con el derecho que se reconocía a los pueblos para poseer en común los bienes rústicos que le había limitado la Constitución del 57, se reconociera también la capacidad jurídica para defenderlos judicial y extrajudicialmente, señalando algunos casos en los cuales se había despojado a las comunidades de sus tierras porque no tenían un representante legal que las defendiera. El diputado Hilario Medina cuestionó si ya el artículo 115 reconocía la personalidad de los ayuntamientos, ¿por qué no se incluía en al de las comunidades agrarias? A lo cual el diputado Cañete señaló que era diferente el municipio y la comunidad. El diputado Manuel Cepeda Medrano requirió a la comisión que explicara si al devolverse las tierras a los pueblos en cumplimiento de la Constitución, debían estos devolver los valores que por ellas se habían recibido, argumentando que en el decreto del 6 de enero de 1915 se había ya ordenado la restitución de las tierras, pero que en muchos casos no se había cumplido, no se habían entregado a los campesinos las tierras porque no tenían ellos la capacidad económica para reintegrar los valores que se pagaron por esas tierras. El diputado Francisco Mújica aclaró que en la ley del 6 de enero se establecía el derecho de afectación de esas propiedades y que los particulares solo podían reclamar una indemnización, mas no la devolución de las tierras. El diputado Cepeda Medrano dijo que ese era el problema, que no estaba claro en el texto constitucional. ¿Quién iba a pagar la indemnización? Que no era posible que se obligara a los pueblos a ese pago. El diputado Francisco Mújica dijo que con toda claridad
que sería pagada la indemnización cuando procediera una sentencia favorable por el gobierno, pero que cuando la afectación se hiciera a tierras que habían sido despojadas a los campesinos, no habría lugar a una indemnización. En este tema de las comunidades hubo muchas otras intervenciones recordando los tiempos de la colonia, de la explotación de los campesinos, de la vida de las haciendas, y se proponía de manera muy firme que se determinara el tema de la personalidad de las comunidades para que pudieran defender sus derechos. El diputado Colunga, secretario de la comisión, explicó cuál era el origen de la propiedad en nuestro país, cómo se formaron los fundos legales, cuál era la esencia del ejido y cómo algunos pueblos habían obtenido mercedes reales en las que se reconocían el derecho sobre sus tierras. Francisco J. Mújica también intervino sobre este tema y comentó que la mayoría de los naturales durante la conquista y la colonia y de los mestizos carecían de títulos de tierras sobre los bienes que poseían o que fueron adquiriendo posteriormente, y que esa falta de títulos fue la que provocó, particularmente durante el Porfiriato, con las compañías deslindadoras, los grandes despojos a los pueblos. Y así el debate se prolongó durante casi 12 horas y hubo discursos fogosos, patrióticos, con un gran fervor, con una gran vehemencia, que la lectura del diario de los debates constituye una vista clara. Casi se puede uno imaginar lo que describían los diputados constituyentes. Y cerca de las 3 de la madrugada del día 30 se aprobó por unanimidad el texto del artículo 27. En este breve asomo al contenido del libro que hoy se presenta, podemos advertir que en los vericuetos del debate parlamentario se pueden identificar los conceptos básicos que integraron el tema agrario constitucional: la propiedad originaria de la nación sobre el territorio, la facultad para transmitirlos a los particulares, la necesidad de abatir el latifundio y su afectación y expropiación, la reivindicación de los derechos de los pueblos a través de la restitución y de la dotación de tierras para la creación de ejidos y el reconocimiento de comunidades, el derecho de la nación sobre los recursos del subsuelo, minas y petróleo, y su facultad para concesionarlos a los particulares, así como los relativos a las restricciones para adquirir la propiedad impuestas a extranjeros, corporaciones religiosas, instituciones de beneficencia, sociedades mercantiles y bancos. Asimismo, podemos encontrar en las intervenciones de los constituyentes su formación revolucionaria y su sensibilidad para captar y transmitir su visión de las condiciones de los hombres y mujeres que vivían en el campo, reflejada en sus argumentos, sus posturas y sus inquietudes sobre la cuestión agraria, que revelan su gran amor por México y su preocupación como protagonistas de la historia por legar a las generaciones futuras un marco jurídico que garantizara el pleno ejercicio de los derechos sobre el territorio
para el bienestar no solamente de los campesinos, sino de todos los mexicanos. Si bien el estudio del proceso legislativo que concluyó con la aprobación del artículo 27 representa la columna vertebral de este libro, en la investigación también se aborda la transformación de la norma constitucional desde su texto original, que sirvió de sustento al proceso de la reforma agraria, generado por el pensamiento revolucionario que alimentó la Constitución, el cual tuvo como eje el reparto de la tierra y más adelante se fijó como meta el desarrollo rural integral. En este libro se hace referencia a los cambios que a través de estos 100 años se han incorporado en el texto del artículo 27, los cuales se consideraron indispensables para atender la evolución y el desarrollo de la clase campesina o para proporcionar al gobierno los elementos necesarios para impulsar las políticas públicas orientadas a promover el desarrollo del sector rural de nuestro país. Dentro de las reformas que se practicaron, encontramos nuevas visiones del problema agrario que se incorporaron a aquellas de los precursores de la Constitución del 17 y que se reflejaron en la ampliación del marco jurídico en varios aspectos, como los relativos a los límites de la propiedad particular, la procedencia del juicio de amparo contra la afectación de las tierras, la explotación de los recursos petrolíferos, la declaración de propiedad de la nación sobre las aguas del territorio, el aprovechamiento de la energía nuclear, la creación de zonas de reservas naturales, la preservación del equilibrio ecológico, el establecimiento de la zona económica de 200 millas náuticas y otras reformas que facultaron al gobierno para regularizar asentamientos humanos, crear reservas territoriales para el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento urbano, en materia eléctrica y de telecomunicaciones, y más recientemente para autorizar al gobierno a asignar la exploración, extracción de petróleo y otros hidrocarburos a empresas productivas del Estado mediante contratos con particulares. De todas las reformas constitucionales se pone énfasis en la realizada durante la vigencia durante 1992, que cancela el reparto de la tierra, elimina restricciones para adquirir la propiedad de bienes raíces, autoriza el aprovechamiento por terceros de las tierras ejidales y comunales, incluyendo la enajenación de derechos parcelarios y la adquisición del dominio pleno. Adicionalmente, se suprimieron las autoridades administrativas agrarias, se crearon los tribunales agrarios especializados, responsables de resolver las controversias sobre la tenencia de la tierra, así como la Procuraduría Agraria encargada de la asesoría legal de los campesinos. No sé si ya me excedí de tiempo. ¿Ya me excedí? Ya está dando el corte. Bien, entonces voy simplemente a decir que el México de hoy no es el México de hace 100 años, ni las condiciones actuales son las que imperaban cuando el constituyente discutió y aprobó la solución propuesta para el tema de la tierra en nuestro país. Hoy tenemos que replantear hacia dónde va nuestro derecho agrario. Nuestro derecho agrario que tiene sus raíces en el devenir histórico, en la lucha del pueblo y su vínculo con la tierra. Tenemos que replantear un futuro inmediato para el campo con una visión estratégica que contemple el desarrollo de políticas públicas que permitan devolver al campo su papel de fuente principal en la producción de alimentos,
que genere mano de obra para las nuevas generaciones de campesinos, hombres y mujeres que todavía mantienen firme, indisoluble su vínculo con la tierra. Que la búsqueda de justicia calentó la participación masiva de los campesinos en el movimiento revolucionario de 1910, entendida como la disposición de tierra para trabajar, a la cual el artículo 27 de la Constitución, aprobada hace 100 años, le trazó una ruta fincada en el reparto de la tierra, en la reforma agraria. Hoy cuenta con nuevas instituciones creadas para garantizar al campesino la protección de sus derechos fundamentales. Pero los nuevos retos que plantea la economía mundial en el presente requieren el desarrollo de una política en el que la producción agropecuaria sea un vector importante para el despegue de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Gómez de Silva Cano, quien nos habló sobre su obra El Derecho Agrario Mexicano y la Constitución de 1917. Les comentamos que también esta presentación, este foro, también se está llevando a cabo en transmisión en vivo a través de la red de Periscope. De hecho, ya tenemos alguna pregunta que formulan. Les saludamos a quienes nos están viendo por Periscope. Toca el turno el doctor Salvador Valencia Carmona, quien nos va a hablar sobre su obra El Municipio Mexicano, Génesis, Evolución y Perspectivas Contemporáneas. Leeré su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de especialización sobre la Comunidad Económica Europea en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de otras instituciones de educación superior en el país y en el extranjero. Ha sido rector de la Universidad Veracruzana, presidente municipal de Jalapa y diputado federal al Congreso de la Unión en 2 ocasiones. Entre las distinciones se encuentran miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro del primer Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrante distinguido del claustro de doctores en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es también miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otras instituciones también internacionales. De sus publicaciones destacamos Derecho Constitucional Mexicano a fin de siglo, El Municipio en México y en el Mundo, como parte del primer Congreso Internacional de Derecho Municipal, y por supuesto la obra que se ha publicado en el marco del centenario de la Constitución y que forma parte dentro de esta numeración de la Constitución de su artículo 115. Doctor, le cedo la palabra. Distinguidos miembros de la mesa, queridos amigos, la verdad es que cuando se integró esta mesa continua, creo que ejemplifica muy bien la diferencia que hubo entre la Constitución de 1857 y de 1917. Yo principiaría por esta afirmación. ¿Por qué? Porque en 1857 la educación se reguló de manera mínima, simplemente se habló de libertad educativa. Del derecho agrario, pues hubo algunas aportaciones de Ponciano Arriaga que no trascendieron. Aquel voto particular también de Isidoro Olvera y la aportación de municipalidades de Castillo Velasco, que tampoco trascendió. Y el municipio no se aparecía por allí por ningún lado. El propio artículo 130 que distinguió a la Constitución de 57 de 17, pues no existía. Entonces quizá esta mesa tiene como originalidad esa, en primer lugar, que estamos hablando de la parte social de la Constitución, concretamente del artículo 3, del artículo 27, del artículo 123, que es el asunto laboral, del artículo 124, que es el asunto laboral, del artículo 125, que es el asunto laboral, del artículo 126, que es el asunto laboral, del artículo 127, que es el asunto laboral, del artículo 128, que es el asunto laboral, del artículo 129, que es el asunto laboral, del artículo 130, que es el asunto laboral, del artículo 131, que es el asunto laboral, del artículo 132, que es el asunto laboral, del artículo 133, que es el asunto laboral, del artículo 134, que es el asunto laboral, del artículo 135, que es el asunto laboral, del artículo 136, que es el asunto laboral, del artículo 137, que es el asunto laboral, del artículo 138, que es el asunto laboral, del artículo 139, que es el asunto laboral, del artículo 140, que es el asunto laboral, del artículo 141, que es el asunto laboral, del artículo 142, que es el asunto laboral, del artícu
y del asunto religioso, que le da un sentido diverso a esta Constitución y la hace convertirse, como se dijo ya por muchos autores, en la primera Constitución social del mundo, antes que la alemana de Weimar de 1919 y la Declaración rusa de 1918. Quizás esta sería la primera afirmación. La segunda, diría que pues esta aportación del Instituto a estos temas constitucionales es extraordinaria y significativa. Hay que reconocer la gran tarea que con empeño, vigor e inteligencia ha hecho la doctora Patricia Galeana, quien ha logrado impulsar esta colección que sin lugar a dudas es de los mejores eventos que se han hecho para conmemorar la Constitución de 1917. Y sin pretender incursionar en temas de los libros de mis compañeros, haría dos breves comentarios sobre estos temas que para mí son apasionantes. Primero, el de la educación. Como se dijo aquí, yo soy de Veracruz. En Veracruz se produce la gran reforma educativa del siglo XIX, con Repsamen, la gran figura de Repsamen, cuya tumba está abandonada en el cementerio jalapeño, y hemos estado reclamando que se le haga justicia. Y además, muchos de los aspectos de que habla la maestra, yo los viví porque hice mi primaria y mi kinder en los bajos de la Escuela Normal Veracruzana. Mi papá era profesor de técnica de la enseñanza durante más de 30 años en esa normal. Y todavía conocí al maestro Manuel Cetello, discípulo de Repsamen. Entonces, para mí son caros estos temas. Y recogería yo la frase que dijo la maestra con mucha puntualidad y exactitud: que no se piense que se está inventando aquí el agua tibia. Muchas de las cuestiones de que hablan de que cada reforma educativa es el sexenio. En tiempos de Moyoledo se habló de que era el flechador del cielo. Después, recientemente, hablamos de una reforma educativa que simplemente recoge cosas ya archisabidas en materia educativa. Por eso, para que no lo sorprendan, yo diría que lo primero que hay que hacer es el libro de la maestra, para que vean ustedes cómo muchas de las ideas que ahora se presentan de manera novedosa ya han formado parte del legado educativo de México. Por eso la felicito, maestra. En segundo lugar, y perdón por atreverme a entrar en esa materia, pero yo estudié mi facultad por allá por los 60, en Veracruz. Entonces, era materia obligatoria de la facultad el derecho agrario. Y ahora en muchas facultades de derecho del país es una materia optativa. Y yo creo que es un gran error pedagógico y jurídico. No solo porque se desconoce una tradición histórica que la explicó muy bien aquí el doctor Gómez de Silva, sino porque el derecho agrario debe estudiarse ahora no solo por el aspecto histórico, sino por lo que él señaló. Hay toda una serie de temas nuevos, que es el asunto energético, que es el asunto de las zonas exclusivas, de la explotación petrolera, el asunto de la electricidad, de la telefonía. Toda esa parte entra dentro del moderno derecho agrario. Y ni qué decir del asunto de la justicia en materia agraria, que es un gran logro. Yo he trabajado mucho mis libros, y tenemos un libro pues muy voluminoso, más de 1000 páginas,
No les recomiendo que lo compren, ahorita está agotado, pero pronto saldrá novena edición. Es muy grande, pero puede servirle a ustedes para levantar pesas o para algún otro menester físico. Pero ahí entonces, cuando uno estudia este tipo de temas, se da una cuenta de la actualidad de ellos y de cómo es preciso leer para que no vengan después a decirnos los mismos saberes con ropajes diferentes. Simplemente cambian las palabras, utilizan ahora toda una serie de terminología distinta, pero la sustancia es la misma. Dicho esto, entonces felicitar aquí a los compañeros, a la maestra Luz Helena Galván y al doctor Jorge Gómez de Silva Cano. Yo explicaré en breves, y espero serlo, cuál es el contenido de este libro. Primero, este libro trata desde el municipio en sus inicios hasta el día de hoy. Y dirán ustedes, bueno, yo di aquí en la clase, en la División de Estudios Superiores, di muchas materias. ¿Qué servicios públicos municipales? ¿Qué derecho municipal? ¿Qué derecho constitucional? ¿Qué administración pública mexicana? Etcétera, etcétera. Lo más difícil para mí, porque preguntaba yo a los alumnos, ¿ustedes de dónde vienen? No, pues que yo soy de Iztapalapa y que vivo. ¿Y dónde viven? Pues que yo vengo de Coyoacán. Y de 30 alumnos de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho, 5 habían vivido en municipios y el resto en el Distrito Federal. Entonces, para la gente que ha vivido siempre en el DF, ahora CDMX, que es la misma gata, pero revolcada, era muy difícil comprender lo que es el ayuntamiento. Pero ahora este librito, y ese es un comercial, va a ser muy necesario, porque ahora se han de nuevo injertado los municipios en la Ciudad de México y en la Constitución de esta ahora entidad federativa. Entonces, de ahí que, pues yo creo que sea oportuno que el instituto haya recogido este tema también entre los temas esenciales. Y les voy a explicar en pocas palabras cuáles son los capítulos que pueden encontrar en ellos. El primer capítulo se dedica a los orígenes del municipio. ¿Cómo surgió? Aquí se explica cómo el municipio surge en Roma, cómo se recrea en España y cómo se recrea de una manera tan extraordinaria, porque los romanos, recuerden ustedes, pues conquistaron la Hispania, dominaron la península. Entonces fueron injertando el municipio para poder controlar a aquellos hispanos. Y después vinieron dos influencias interesantes. Una, los árabes, que muestra cómo los pueblos pueden evolucionar e involucionar. Nosotros creemos que el progreso es lineal y que siempre vamos hasta adelante, no es cierto. Un pueblo puede avanzar o puede retroceder. Entonces ese pueblo en ese momento, cuando conquista España, estaba en punta de la civilización. El álgebra era enseñada a los árabes. Toda la filosofía griega de Platón, de Aristóteles, ellos la habían recogido. Los grandes médicos eran árabes. Sus arquitectos eran extraordinarios.
Cuando uno ve, por ejemplo, la Alhambra en Granada o la Mezquita de Córdoba, uno se sorprende de tal belleza de edificios. Me detuve yo alguna vez en la mezquita, en la Alhambra de Granada, en los baños de vapor. Y dije, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces dije, en los baños de vapor. Y tenían un aparatito arriba que semejaba a varios cristales de colores y una serie de canales para enfriar como uno quisiera aquel baño de vapor y ponerle el color que uno quisiera, si lo quería uno rojo, azul, verde o el que viniera al ánimo. Entonces eran realmente en punta. En ese momento ya pues Roma había perecido como imperio y estaban los bárbaros, que los bárbaros no eran otros que las tribus alemanas, que formaron una serie de principados y de ducados y se pelearon entre ellos. Y algunos de ellos dijo, no, pues le vamos a pedir ayuda a los árabes. Y ese bando que le pidió ayuda a los árabes ganó, pero fue una victoria artificial, porque llegaron los árabes y se quedaron en España 700 años. La palabra alcalde, por ejemplo, viene y tiene un origen árabe. Entonces aquí se explica todo este proceso. Y finalmente se explica cómo este municipio español logra una gran consistencia. A tal punto que las ciudades españolas se convierten en ciudades tan fuertes que llegan a enfrentarse al emperador en turno español. Para mala suerte de los municipios el emperador era Carlos V, aquel que decía que en sus dominios no se ponía el sol. Entonces imagínense ustedes si era emperador de España, de Alemania, de los Países Bajos y de muchos lugares, pues aquellos alcaldes que se rebelaron y regidores pues fueron ejecutados y empezó la declinación del municipio. Eso se relata en el primer capítulo. Segundo capítulo se refiere a los ayuntamientos coloniales. ¿Cómo llega Cortés a Veracruz y queriéndose independizar del gobernador de Cuba que lo había enviado aquí de avanzada, se le ocurre inventar un municipio? Pone unos palos ahí de unas, lo describe muy bien Bernal Díaz del Castillo, pone unos platanales y unos palos y aquí dice, este es el nuevo municipio. Y vamos a nombrar aquí al regidor y al alcalde y ahí empieza el municipio. Se relata aquí y se explica cómo ese municipio va entrando en toda Nueva España, después a Centepeaca, en Coatzacoalcos, en Coyoacán, donde antes de llegar a la Ciudad de México se establece Cortés listo para acabar con el Imperio Azteca. Y finalmente el Ayuntamiento de la Ciudad de México. En fin, aquí se explica qué pasa en la colonia, cómo los municipios andan en ese tiempo, y finalmente se llega hasta la época casi de finales de la colonia. Tercer capítulo. El municipio mexicano en el siglo XX. ¿De qué manera el municipio se entrelaza con la independencia? Recordar que en 1808 el Cabildo de la Ciudad de México, con Primo Verdad y Azcárate, hacen un movimiento interesante. Quizá en Centroamérica y más en Sudamérica hay gritos antes que aquí. O sea, ya hay gritos de independencia en 1808 y en 1809. Y aquí lo damos hasta 1810.
Se explica aquí, pues, qué pasa con ese municipio independiente, qué pasa con la lucha de conservadores y liberales, qué sucede con el Constitución del 57 y el municipio, donde ya hay proposiciones interesantes a las que hicimos alusión, y finalmente termina con el municipio y el porfiriato, que es muy interesante porque en ese momento pues los municipios estaban sujetos a una figura que existía desde 1812, que eran los jefes políticos. Todos los municipios, todos los alcaldes estaban sujetos a un jefe político, que no era el gobernador. Ese jefe político venía desde mucho antes y lo utilizaba hábilmente Porfirio Díaz, porque de esa manera tenía cercado al gobernador y tenía también controlados los ayuntamientos. Ese mecanismo aquí se explica. Finalmente, el capítulo 4 se dedica a la Constitución de 1917 y el municipio. Y se explica lo que el maestro Gómez de Silva explicó, el debate en el Constituyente de 17. ¿Cómo se dio el debate? Que fue un debate muy intenso, igual que el asunto agrario, igual que el asunto laboral. Y se explica aquí, y el educativo, y se explica aquí cómo el Constituyente de 17 de Querétaro va más allá del proyecto original, virtud a que había inquietud general de los diputados de aquel tiempo por hacer algo diferente. En alguna ocasión, me acuerdo, que algún diputado dijo, bueno, es que no puede llevar eso la Constitución, se referían al problema agrario y al problema también laboral. Dice, si ponemos todos en la Constitución, sería tanto como poner, digamos, a un Santo Cristo, o sea, Jesucristo con pistolas. Y le contesta a otro, bueno, si es necesario ponerle una carabina 30-30 y además un par de pistolas, hagámoslo, pero que sea eficaz. O sea, lo que querían ellos es que su derecho fuera eficaz. Y lo fue en muchos sentidos, tuvo gran proyección social. Aquí se explica ese debate y a qué lugares llegó. Y finalmente, en el capítulo 5 y 6, el 5 les explica a ustedes cómo es el municipio desde la Constitución, cómo es el municipio en el 115 y en los demás artículos constitucionales, porque no nada más está en el 115 el municipio, está en muchos artículos de la Constitución y aquí están nombrados. ¿Cómo se legisla por los estados el municipio? Hay leyes orgánicas municipales, hay leyes hacendarias en materia municipal y toda una serie de leyes que se han dirigido a regular el municipio. Y se llega finalmente a lo que los municipios pueden hacer, porque los municipios también tienen un poder normativo, pueden dictar una serie de ordenanzas, de reglas para sus ciudadanos, para sus vecinos. Todo eso está en este capítulo 5. Y finalmente yo quise agregarle un tema que a mí se me hace de la mayor importancia, porque es lo que estamos viviendo hoy. El último tema se llama capítulo 6, municipio, grandes ciudades y zonas metropolitanas. ¿Qué significa esto? Que ya el municipio, como el derecho agrario, como el derecho de la educación, ya no es el mismo de hace 100 años. Ahora tenemos que nuestros mexicanos, nosotros, vivimos en ciudades cada vez más enormes, que abarcan muchos municipios. Ahora, esta zona metropolitana de la Ciudad de México o del Valle de México abarcarán todos los municipios que se van a crear aquí en el DF o Ciudad de México ahora, todos los municipios del Estado de México
y algunos de Hidalgo, de Morelos y Puebla, que también tienen influencia del centro. ¿Y cómo hacerle para gobernar una ciudad o una zona de estas dimensiones? Hay que reformar e inventar un nuevo gobierno que no va a ser el que está en la condición de la Ciudad de México, porque ese solo trabajará en lo que se llama Ciudad de México, entre comillas, porque la Ciudad de México es todo, desde la salida aquí hacia Cuernavaca hasta la salida a Hidalgo. Está de tal modo entreverado la trama urbana que el concepto de ciudad es todo. Y lo que sucede aquí, en el Valle de México, sucede en Veracruz, Boca del Río, sucede en Guadalajara y sus zonas aledañas, sucede en Monterrey, y nada menos que en 59 zonas metropolitanas y las que se sigan haciendo. Para gobernar todas esas zonas metropolitanas hay que inventar nuevas formas de gobierno y nuevos ordenamientos, asunto que aquí se plantea. Los invito pues a que con gusto, con afición, con agrado, consulten las obras que se presentan y por su atención, muy buenas tardes. Gracias.